Mi nombre es Mateo, yo siempre fui un niño que amaba las películas animadas y muchas de estas marcaron mi infancia, desde las películas de Pixar hasta las de DreamWorks, pero de todas ellas había una que me encantaba por tener un concepto alejado de la fantasía y esa era la Era de Hielo. La recuerdo con cariño porque desde pequeño mi papá me llevó a verla cuando cumplí un año y desde entonces nos volvimos seguidores de esa franquicia, pero llegada la tercera parte la franquicia había empezado a incluir temas fantasiosos y los personajes se hicieron más insoportables, al grado que mi padre y yo abandonamos la franquicia tras la cuarta parte, pero los recuerdos de la primera y segunda parte vivirían con nosotros. Digo esto, porque hace una semana tuve un incidente con esta saga de películas, cuando en mi cumpleaños me regalaron la saga completa de la Era de Hielo y aunque ya no era tan seguidor de esas películas, acepté el regalo, disponiéndome a ver la 1 y la 2 y ver si siquiera las otras valían la pena, saqué el disco y me llevé la sorpresa de que era pirata, aunque no me decepcione y al poner el disco en el reproductor vi que el menú solo contenía las escenas las cuales se titulaban Unknown 1, 2, 3, 4 y 5, me molesté mucho al pensar que me engañaron, pero decidí relajarme y ver si eso siquiera eran las películas y reproduje el Unknown 1. La película comenzó con el logotipo de 20th Century Fox y Blue Sky Studios, algo que me sorprendió porque Fox ya se había hecho propiedad de Disney así como Blue Sky, aunque en la parte del título tenía uno peculiar, Prehistoria. El título tenía la misma tipografía de las películas de la Era de Hielo, pero ¿por qué se llamaba Prehistoria? De golpe la película inició con un acantilado, ahí estaba la ardilla Scrat con su bellota, la animación se veía bastante buena, de hecho era la misma animación de las películas, pero en lugar de hacer algo con ella, Scrat solo la miraba fijamente, se veía muy sucio y algo arañado y pareció que recordaba cuando estaba con su novia Scratty y como ésta lo abandonó por su obsesión con la bellota, entonces Scrat tomó la bellota, dio un grito y de una patada mandó a volar a la bellota, que cayó al acantilado el cual se veía mucha neblina, dando a entender que era un acantilado muy grande. Me sorprendió esa escena pues Scrat jamás había hecho algo como eso. Acto seguido Scrat alzó los brazos y se lanzó al acantilado también, eso me dejó sin palabra pero pensé que se había arrepentido de tirar su bellota e iba a recuperarla. Enseguida la pantalla se puso en negro y salió un nuevo título, El curso de colisión. La escena nos introducía a la manada, estaban ahí Manny, Sid, Diego, Ellie, Crash, Eddie, la abuela de Sid, Shira, Brock, la novia de Sid y Bog la comadreja que para mi sorpresa no estaba tuerta, que estaban felicitando a Manny y Ellie por el hecho de que estaba embarazada. Lo sorprendente de la escena era que Manny pensaba que si era niña podrían llamarle Morita. ¿Qué había pasado con Morita? ¿Esta era acaso otra hija de Manny y Ellie? ¿Por qué Bob no estaba tuerto? Mis dudas frenaron. Unos dinosaurios alados fueron a por los personajes y comenzaron a perseguirlos. La manada logra evadir a los dinosaurios alados pero al costo de perderse, pues habían corrido tanto que se perdieron y no encontraban el camino a casa, pero en medio de la nada se encontraron en un sitio parecido a Geotopia, el sitio que aparecía en la quinta parte, y se encontraron con el gobernante del lugar, Shangri-Yama. Los de la manada le platican el motivo de su estancia ahí y Shangri-Yama les dice que esos dinosaurios alados habían estado molestándolos también y que por lo que sabía, venían de una isla lejana y comúnmente iban a migrar para buscar carne que comer y acepta que los miembros de la manada se queden ahí. En aquel lugar Sid y Brock hablan en privado, donde Brock le comenta a Sid que piensa que pueden ambos vivir en Geotopia sin incluir a la manada. Sid le pregunta a Brock a qué se refiere con eso y Brock le dice que piensa que los miembros de la manada están más inmersos en sus propias vidas y quiere diferente al que sus amigos ya tienen. Este comentario molesta a Sid, quien le dice que no iba a dejar a aquellos que le abrieron los brazos a él y a su abuela, cuando su verdadera familia los abandonó a su suerte. Sid discute con Brock acerca de su egoísta decisión hasta que los dinosaurios alados regresan y atacan a ambos. Sid logra salvarse pero Brock es atacada violentamente por los dinosaurios, que le dejaron una serie de rasguños y mordidas hasta que llegaron Manny, Diego, Bok y Shira, quienes la salvaron en el último momento y ahuyentaron a los dinosaurios alados menos a uno quien Bok atrapó. Un tiempo pasa y Brock se recupera y nuevamente le pregunta a Sid si quiere irse con ella, pero Sid le dijo que si quiere puede quedarse ella en Geotopia, pero que él no iba a dejar a la manada, que lo aceptó como uno de los suyos. Al día siguiente Shangri-Yama les dice que Brock se ha decidido quedar. Todos pensaron que Sid iría con ella pero él dijo que no lo haría porque él quería a su manada y no pensaba dejarla por nada en el mundo. En un momento la manada regresa a casa gracias a la ayuda de Shangri-Yama y en ese momento Bok revela que ha domado
a uno de los dinosaurios y que le ha revelado dónde está la isla de los dinosaurios, para ir allá y ahí pueda saber qué más seres hay, pero debe dejar a la manada. Una emotiva despedida se da entre los miembros de la manada, quienes al final observan a Bob alejarse en el cielo con el dinosaurio alado, terminando así el primer segmento. Yo me sentía muy confundido con lo que había visto. Man y Yale tuvieron otro hijo. ¿Por qué Brock dejó la manada y se quedó de nuevo en Geotopia? ¿Por qué Bob se fue a la isla de los dinosaurios? Y la duda que más me preocupaba: ¿quién hizo esto? Necesitaba responder mis dudas con urgencia y observé el segundo segmento, que se titulaba La deriva continental. La escena comenzaba de nuevo con Man y Jelly comentando que el bebé en su interior ya tenía 8 meses de gestación y que realmente esperaba al bebé y que habían quedado de que si era niña la llamarían Morita. Sid felicita a Man y Manny se siente feliz de que Sid se haya quedado con ellos. En la escena hubo un punto en el que Diego se encontraba con Shira con moretones que llegó a su hogar. Shira le comenta a Diego que en esa ocasión trató de ayudar a Ellie pero que Manny la había golpeado, diciendo que podría matarla, argumentando que Manny ya no era el mamut que conocían. Diego se molesta y le pregunta por qué estuvo molestando a Manny. Ambos discuten hasta que comienzan a pelear. Me quedé muy asustado con la pelea, pues Diego y Shira se soltaban rasguños y mordidas que os dejaron sangrados por igual. De pronto en ese momento la tierra comienza a partirse y Diego y Shira se separaron. Diego saltó hacia la manada, quienes estaban reunidos presenciando la fragmentación del continente, y se reunió con ellos. Instantáneamente Shira saltó al lado de Diego donde estaba la manada. Shira se mostró distante a Manny y aunque Diego trató de disculparse, Shira lo ignoró. Antes de que Sid preguntara qué les pasó a ambos, el pequeño pedazo en el que la manada estaba se fragmentó, haciendo que Ellie casi cayera al océano. Manny sujetó fuertemente la trompa de su esposa, pero parecía que Ellie caería hasta que Shira salva a Ellie y cae al océano. Ella le pide ayuda a Diego. Diego le dice a Manny que regrese y que salven a Shira, pero Manny le dice que no lo hará. Diego le grita a Manny, pero Shira le pide que él lo ayude, pero un fragmento golpea fuertemente a Shira en la cabeza. Ahora era la abuela de Sid quien se estaba yendo, y aunque pareció que no le importó, Sid le imploró a Manny que le ayudara. Diego ya no veía a Shira y le gritó: ¿por qué dejaste que Shira se perdiera en el océano, Manny? Ella salvó la vida de tu esposa e hijo antes de caer. Antes de terminar, Diego y Sid fueron golpeados fuertemente por Manny, quien se veía muy enojado, y les gritó: ya les dije no voy a arriesgar la seguridad de mi esposa y de mi hijo por ustedes, así que ayúdenme y muévanse ya. Manny gritó tan fuerte que me hizo saltar del miedo. Diego miró con ira a Manny. Sid estaba llorando y con la nariz ensangrentada mientras era ayudado por Crash y Eddie solo agachó la mirada de tristeza. Me molestó mucho lo que hizo Manny, pues Shira salvó a su esposa y no la ayudó ni a ella ni a la abuela de Sid. Lejos de ahí, se muestra que Shira estaba a punto de ahogarse hasta que encuentra un pedazo de hielo parecido a un barco, aunque no lo era. En ese momento un jabalí y un canguro le ayudan y apareció en escena un personaje que me sorprendió su aparición. Capitán Tripa, señorita Tigresa, bienvenida a mi tripulación, señaló el Capitán Tripa y le preguntó a Shira cómo había llegado a parar en esa situación. Shira les contó la historia y el Capitán Tripa dijo: esa manada pudo haberse deshecho de ti, pero yo no me deshago de un posible camarada. ¿Quieres unirte a mi tripulación, Shira? Shira acepta y la tripulación festeja, hasta que encuentran a la deriva a la abuela de Sid, quien estaba gritando por su ballena preciosa. El Capitán Tripa llama a sus compañeros y a Shira, quien la reconoce y le comenta a Tripa que es parte de su antigua manada, y Tripa dice que algo se le podrá hacer. Los piratas salvan a la abuela de Sid y esta les agradece, pero los piratas la golpean y la atan al mástil de proa. Enseguida Tripa le dijo a Shira: ya que eres una compañera de mi tripulación, deshazte de esta perezosa que fue de tu antigua manada. Dejó a Shira ahí mientras los piratas le gritaban hazlo. Shira quedó asustada, pues la abuela de Sid no le había hecho ningún mal, pero no tenía otra opción, y de manera sorprendente Shira mordió a la abuela de Sid. La abuela gritaba mientras Shira mordía su cuello de una manera muy salvaje. La sangre se veía muy bien detallada, incluso para ser animación por computadora. No diré que era real, pero se vio tan detallada que fue imposible de creer. Me aterroricé y puse pausa a la película. Fui por un vaso de agua para calmarme y miré fijamente la pantalla que mostraba a la abuela de Sid siendo mutilada por Shira, y me pregunté si seguir viendo esto o no, pero necesitaba por lo menos que mis dudas se aclararan, así que sin dudar puse play a la escena. Los piratas festejaban mientras Tripa tiraba el cadáver de la abuela de Sid al océano y le otorga a Shira su rango de primer oficial. Shira se notaban de vuelta con la manada. Manny se alegra de a lo lejos ver una isla y ordena a todos que remen. Todos lo hacen y llegan a la
la isla, la cual era un terreno selvático bastante parecido a la isla de los dinosaurios. La manada aterriza en tierra firme y se sienten felices de que estén en tierra. Cuando Manny iba a hablar con sus amigos Diego y Sid, estos ya se habían ido. En un lugar lejano, Sid y Diego hablan de lo sucedido en los recientes días y de cómo ambos estaban enojados con Manny por lo que hizo. Sid porque Manny dejó a su abuela y Diego porque dejó a Shira. Entonces Diego le dice a Sid que en ese tiempo pensó dejar la manada, pues se sintió culpable de no haber escuchado a Shira y haber peleado con ella cuando le dijo lo de Manny, y aunque Sid también quería dejar la manada, era consciente de que no tenía a dónde ir y desconocía del paradero de su abuela. Debiste quedarte con Brock en Geotopia, Sid. Lo siento, pero también tengo que separarme de ti. Adiós, Sid. Diego se fue dejando solo al perezoso, quien se sentía deprimido por lo de su abuela y también por Brock. Pensaba ir a buscarla, pero dado el suceso de la deriva continental no sabía en dónde estaba y estaba bastante seguro de que ella estaba con otro perezoso quizá más apuesto que él, por lo que dio un paseo por el bosque en donde se encontró con los 3 bebés tiranosaurios que estaban llorando. Sid contempló el cadáver de Mama Dino, quien estaba devorada claramente por otro depredador más grande, y cuando estos ven a Sid quieren comérselo, pero Sid logra evadirlos aunque les dice que puede ayudarlos y cuidarlos. Los pequeños T-Rex se emocionan y se van con Sid felices, aunque Sid no se dio cuenta que a lo lejos unos ojos rojos lo observaban. Y así terminó el fragmento 2. Me quedé aún más confundido con lo que había pasado y me di cuenta de que si seguía viendo la película no iba a encontrar respuestas, por lo que decidí averiguarlo por mi propia cuenta. En ese momento se vio un nuevo título, que diría El amanecer de los dinosaurios. Ese título me hizo recordar cuando mi padre y yo fuimos a ver la tercera parte, y el cartel tenía el título en inglés Ice Age Dawn of the Dinosaurs, el cual mi padre me dijo que era su traducción. Eso me dio una pista y rápidamente busqué en internet, busqué la deriva continental y el título era Ice Age Continental Rift, y después el curso de colisión y me apareció el título Ice Age Collision Course. Analicé las tramas, busqué fotos de los personajes y definitivamente todos eran parte de la historia. Luego analicé las tramas de las 5 películas y todas incluían temas divididos pero claros. El Big Bang, la división de Pangea, los dinosaurios, el deshielo y los humanos, todos estos parte de una sola época. La prehistoria. Ahora todo tenía sentido, todas las películas estaban al revés y la película que estaba viendo era el orden. Esto despertó aún más mi curiosidad, aunque me cuestioné recordando la violenta escena de Shira asesinando a la abuela de Sid, pero mi curiosidad de saber cómo continuaría ahora que ya sabía que estaba sucediendo fue más grande y sin dudarlo puse play a la parte 3. Esta empezó con un metraje de Sid y los pequeños dinosaurios divirtiéndose y pasándosela bien. Hubieron momentos que me hicieron reír, no les voy a mentir, hasta que Manny llegó y quedó consternado sobre qué clase de criaturas eran los dinosaurios, hasta que uno de ellos muerde a Manny y le queda enmarcado y con un poco de sangre. Manny golpeó al dinosaurio y Sid le dijo: ¿por qué golpeaste a mi hijo, Manfred? Jamás había visto a Sid tan enojado como en aquel momento. Tu hijo intentó comerme, le gritó Manny, no sé de dónde sacaste a estos engendros, pero devuélvelo de donde sea que lo hayas tomado. Primero mataste a mi abuela y ahora quieres que me despoje de ellos. ¿Y los llamas engendros? Le preguntó Sid, algo que hizo sentir a Manny un poco mal, pero en ese momento un sonido de respiración se oyó. Ambos voltearon a ver y vieron al dinosaurio Rudy delante de ellos. Rudy rugió haciendo que estos corrieran, y aunque Diego fue a socorrerlos, ni rugiendo intimidó a Rudy, estaban acorralados hasta que un cuerno sonó a lo lejos. Hola Rudy, la venganza ha llegado por ti, dijo una voz familiar. Era Bob, quien ya no me había sorprendido verlo con su parche en el ojo, aunque en esta ocasión Bob se lanzó a Rudy y con su espada, la cual era el colmillo de Rudy, le rebanó el ojo. Rudy dio un grito de dolor, aunque afortunadamente no se vio nada. Se dio a entrever que Bob le había cortado el ojo y dijo la frase ojo por ojo. Rudy salió de ahí y la manada se sorprendió de verlo ahí, pero Bob parecía ya no recordarlos. Los miembros de la manada fueron con Ellie y los hermanos Zarigüeya platicándoles que se reencontraron con Bob aunque él ya no los recordaba. Bob les dijo entonces a toda la manada que no podrían quedarse aquí ya que habían dinosaurios más letales y peores que Rudy, y que él los llevaría a un lugar alejado de la selva, el cual era un lugar al que llamaba la Tierra Blanca, y le sugirió a Sid dejar a los bebés dinosaurios, aunque Sid se negó y Manny caminaban. Diego platicaba con Bob sobre qué era lo que le había pasado y Bob le dijo que no recuerda mucho, solo que su ojo estaba sangrando. Rudy estaba ahí y dijo que su nombre era lo único que creía
recordar, en un momento inesperado los bebés dinosaurios atacan a Ellie, la cual comenzó a sentir los dolores de que el bebé iba a nacer y están a punto de morderla, pero Manny llega a tiempo y los golpea fuertemente haciendo que huyeran del lugar. Entonces Sid lo golpeó con una roca en la cabeza y le dijo: «Maldito Manfred, ¿por qué hiciste eso?». Manny golpea a Sid con su trompa y le dijo: «Cierra la boca, estúpido, perezoso e incompetente, esos animales estuvieron a punto de comerse a mí». En ese momento unos pequeños llantos suenan. Ellie había dado a luz a Morita, la cual incluso la llamaron con el mismo nombre. Los hermanos Zarigüeya lloraban de la alegría. Bob sonrió y Diego y Sid se alejaron simplemente del lugar. En la noche se quedaron haciendo una fogata y en medio de ello Ellie hablaba con Manny, diciéndole que puede acercarse a Sid y Diego porque siente que ellos se han vuelto distantes, mientras Diego y Sid hablaban. «Tengo que confesarte que sí, sabía que los pequeños dinosaurios eran peligrosos, pero pensé que podrían ser un nuevo soporte para mí dado el hecho de que perdí a mi abuela y te he perdido, Diego», dijo Sid entristecido. «No me has perdido, Sid, tal vez tenga que soportar al idiota de Manfred, pero lo haré por ti, recuerda mi promesa, siempre seremos amigos», le dijo Diego. Sid abrazó a Diego luego de decir esto, al menos tendría a su mejor amigo con él. A la mañana siguiente la manada partió con Bob y llegaron a la Tierra Blanca. Ahí Bob se despidió de la manada, diciéndoles que le gustó mucho ser su guía, y aunque la manada le preguntó a Bob si quería ir con ellos, Bob se negó y les dijo que se encariñó con el lugar y se fue. Los miembros de la manada respetaron su decisión y partieron a la Tierra Blanca, donde la manada se incorporó con la nueva integrante, Morita. La pequeña mamut estaba jugando con la nieve ahí y tuvieron algunos problemas pues era hielo en donde pisaban, y en medio de esos momentos, Manny trató de acercarse al perezoso y al tigre dientes de sable aunque no tuvo éxito. Entonces en ese momento Manny sonriente tendría dos metas: cuidar de su hija al lado de Ellie y recuperar a sus mejores amigos, terminando así el segmento 3. Me sentí un poco mejor en comparación con las otras veces que me sentí confundido y asustado, aunque sí me entristeció que ahora Sid y Diego odiaban a Manny a tal grado que en todo el camino le dijeron Manfred. Esperaba que las cosas mejoraran con ellos y vi el nuevo segmento que se llamaba El Colapso. Pensaba que sería el deshielo, pero comprendí que esa era la traducción de Meltdown. Pensé por un momento que esto iría mal, pero decidí observar qué era lo que iba a pasar. Nos situó a la manada 4 años después. Morita ya era una mamut alegre y entusiasta. Manny había logrado reconciliarse con Sid, fue difícil pero al final lo logró, y Sid, aunque ya no odiaba a Manny, seguía sin perdonarlo debido a lo de su abuela, la cual ya no tenía ninguna esperanza de que haya sobrevivido, aunque trataba de mantenerse optimista, haciéndose más amigo de Crash y Eddie. Se reveló que Diego ya no estaba mucho con la manada y que solo se lo veía con Sid pero que desaparecía. En una ocasión Manny fue con él, pidiéndole disculpas a Diego por lo de Shira. Algo que molestó al dientes de sable, que le dijo: «Tú no tenías idea de cómo estábamos, Manfred, éramos muy felices y nos quitaste a mí y a Sid todo lo que queríamos, por eso no puedo perdonarte», le dijo Diego, quien se fue pero en un segundo vio que el hielo estaba derritiéndose y que se estaba haciendo el deshielo. Manny alertó a la manada y estuvo al tanto de él y Morita, y en medio del deshielo estaban los mismos monstruos marinos que habían salido en la segunda parte. Cretaceous el cocodrilo morado y Maelstrom el monstruo verde. El monstruo verde luchó contra Diego y Sid. Diego logró matar a Maelstrom al morderlo salvajemente, algo que sorprendió a Sid ya que jamás había visto a Diego matar, mientras Cretaceous se acercaba a Morita y Ellie, haciendo que Manny salve a su esposa e hija golpeándolo, pero fue Diego quien nuevamente lo mató antes de que se acercara a Morita, pues aunque odiaba a Manny no iba a permitir que su hija sufriera el destino que posiblemente tuvo Shira. La inundación comienza a bajar y nuevamente la manada estaba en tierra. Manny agradeció a Diego aunque este lo ignoró. Esa noche la manada se quedó a dormir y Diego no pudo dormir pues había salido de ahí, y en medio de la noche, Diego vio a unos seres que jamás había visto. Eran animales con el pelo solo en la frente, cara plana, ojos al frente, sin extremidades, animales aunque vestidos con pieles de uno. Yo sabía que estos eran humanos y estaban divirtiéndose. Diego se asustó al ver que en la fogata estaban preparando a Cretaceous y Maelstrom, asustándose y escapando de ahí, quedando junto a la manada. A la mañana siguiente Manny dice que pueden descansar ahí pues parecía un lugar pacífico. Morita jugaba con una mariposa, Sid fue a jugar con Crash y Eddie. Diego se había desaparecido. Entonces la cámara se enfocó en unos arbustos donde habían dos humanos hablando y viendo a los mamuts, y uno de ellos habló. Esos mamuts podrían ser la comida de la tribu, varios han muerto de hambre y con este festín nos agradecerán a por ellos.
De ahí salieron y Morita jugaba mientras Manny y Ellie la miraban. Manny se acercó a su hija diciéndole que no se alejara mucho. Morita asiente y se va mientras Manny y Ellie se abrazan. Entonces llegan los humanos con lanzas y las lanzan a los mamuts. Manny protege a Ellie y Morita diciéndoles que vayan al acantilado donde estarían a salvo, pero los mamuts habían atado a Manny y lo tenían en su poder, mientras Morita y Ellie se resguardaban en el acantilado donde salieron hombres sosteniendo unas rocas enormes. Esa escena me dio una especie de déjà vu. Los hombres lanzan las rocas que impactan en Ellie y Morita. Manny gritaba de dolor mientras los humanos lo picaban con lanzas para evitar que hiciera ruido. En ese momento, Sid, Diego y los hermanos Zarigüeya llegaron y contemplaron la peor escena de sus vidas. Manny llorando desesperadamente y Ellie y Morita aplastadas por unas enormes rocas. En ese momento uno de los cazadores ve a Diego y casi le mataba con una lanza, pero al tener una mala puntería no logró darle. Diego se alejó y le dio a Sid la lanza y con una puntería extraordinaria, el perezoso le tiró la lanza hiriéndolo en el pecho. El tigre manda la lanza y han herido al chico. Debieron ser bárbaros, lleven al muchacho y dejen a los mamuts. Ya buscaremos otro, dijo el líder y se fueron de ahí. Manny lloraba de manera desgarradora y Sid y los hermanos Zarigüeya ayudaron a Manny, quien fue a ver a su esposa e hija muertas. Manny comenzó a gritar y llorar de una manera tan deprimente que me hizo llorar a mí. Puse la opción abrir disco y el disco se abrió. Realmente ya no podía más. La escena de la muerte de la familia de Manny fue muy triste y ya no quería ver esta asquerosa película, pero mi maldita curiosidad de nuevo me ganó. Tuve muchas oportunidades para dejar esto atrás, pero la cinta estaba a punto de terminar y realmente quería saber de qué manera acabaría esto y saber si al menos algún ejecutivo conocido de Blue Sky estuvo envuelto en la película que estaba viendo. Sin más puse la película de nuevo en el reproductor y salió donde estaba viendo. Manny lloraba así como Crash, Eddie y Sid, aunque Diego puso mala cara como si estuviera asqueado. La pantalla se puso en negro y se mostró una escena donde la manada estaba parada mirando los montos de tierra donde enterraron a Ellie y Morita. Todos estaban en silencio. Entonces Crash y Ellie rompieron con el silencio, dirigiéndose a Manny con unos rostros tan enojados que me asustaron y le gritaron: "Maldito seas, Manfred, todo esto es tu culpa. Si no hubieras tenido la estúpida idea de quedarnos, nuestra hermana y sobrina vivirían. Así es, panzón idiota, ya nada ni nadie podrá traerlas de vuelta, todo es tu culpa". Manny solo agachó la mirada de tristeza y dijo casi en un susurro: "Vámonos". Todos los miembros de la manada lo siguieron sin hablar, sin reclamar, ni llorar, solo caminaron cabizbajos y sin decir una sola palabra. La escena cambió a Sid y la manada durmiendo hasta que Sid escucha unos pasos alejarse y ve ahí a Crash y Eddie yéndose, y ahí Sid les pregunta qué estaban haciendo. Los hermanos Zarigüeya le dijeron a Sid que se iban a ir ya que no tenían a su hermana o sobrina. Ahí no tenían nada que hacer con Manny, decidiendo ir a buscar otra manada o vivir solos, y le dijeron a Sid si se quería ir con ellos ya que sabían que ya no quería estar en la manada desde hace mucho tiempo. Sid se sintió tentado pero vio a Diego y les dijo: "Crash, Eddie, me gustaría ir con ustedes pero no puedo, tengo que quedarme con Diego ya que es mi único amigo aquí". "Está bien, Sid, respetamos tu decisión y recuerda esto, amigo, siempre te recordaremos y te extrañaremos, esperamos verte algún día". Los hermanos lloraron así como Sid. Crash se lanzó a abrazar a Sid así como Eddie. El perezoso abrazó a los dos y se soltaron. Sid miró con tristeza la puesta de sol mientras los hermanos Zarigüeya partían lejos hasta que ya no se les veía. Terminando el segundo segmento y empezando el último, el cual se llamó La Era de Hielo. Luego de ver el título, supe que el colapso, además del deshielo, representaba la desintegración definitiva de la manada y que la escena de la muerte de Morita y Ellie era bastante similar a la primera película. Toda la secuencia era una calca, algo que me sorprendió pero me deprimió aún más, porque la escena fue muy triste. La película había empezado con Manny y Diego buscando a Crash y Eddie, hasta que no los encontraron y Manny llegó a la conclusión de que se habían ido y partieron notando las pocas ganas que sus amigos tenían de seguirlo. Manny, Diego y Sid partieron juntos hasta que una voz llama a Diego. Diego acude a la voz y se ve con Soto, el dientes de sable de la primer película. En esa escena se revela que Diego era parte de la manada de Soto desde hacía 4 años y Soto le dijo que estaban listos para atacar al mamut, y aunque Diego le pidió que no le hicieran nada, le harían nada a menos que quisiera enfrentarlos. Se despidieron y Sid le preguntó a Diego qué había pasado y Diego le dijo que nada. La escena cambia a un viento de nieve que azotaba con furia la tierra y ahí, Manny, Diego y Sid caminaban. Diego reconoce el lugar donde atacarían los dientes de sable y alertaría a Sid diciéndole que huya. Sid está confundido y Manny escucha la conversación, hasta que sin más el tigre dientes de sable confesó: "La verdad es que me uní a otra manada de dientes de sable, para ser específico.
La verdad es que desde hace 4 años soy parte de ella. La verdad es que ellos irán a por Manfred. El perezoso quedó en shock y el mamut golpeó violentamente a Diego y le gritó: desgraciado, maldito traidor, pensabas asesinarme solo por tu jodido rencor de que no salve a tu esposa, te mataré igual que lo hice con ella. Esto enfureció a Diego, quien lo mordió en la espalda. Manny lo golpeó fuertemente, ambos pelearon y Sid solo los miró petrificado. La escena fue horrible por los violentos golpes que Manny y Diego se daban, incluso salpicaba sangre. Manny ahorcaba a Diego con su trompa, mientras este con sus garras le rasguñaría para que lo soltara. Ambos estaban ensangrentados y jadeaban de dolor. Manfred, eres la escoria de la manada porque tú fuiste quien la destruyó con tus estúpidas decisiones y egoísmo. Ojalá te pudras en el infierno, le dijo Diego. Lárgate. Ya. No. Eres parte de la manada, dijo Manny, que estaba jadeando del dolor. Diego rió y lo dejó ahí. Sid corrió hacia Diego olvidándose por completo de Manny y le dijo si podía ir con él, pero Diego le dijo que no. ¿Y qué pasó con la promesa que me hiciste en la isla de los dinosaurios? ¿La de siempre seremos amigos? Le gritó Sid enojado. Lo siento Sid, pero no puedo cumplir esa promesa por ti. Adiós, le dijo Diego, quien abandonó a Sid. El perezoso estaba llorando y miró a Manny con indiferencia, dejándolo solo y caminando en línea recta. Manny le gritaba muchos insultos. Igual, eres el eslabón más débil de la manada, ni siquiera puedes salvarte a ti mismo, estúpido perezoso inútil, le gritó, aunque en esos momentos un grupo de tigres dientes de sable lo rodeó. La pantalla se puso en negro y mostró a Sid en un lugar desértico que ya no parecía hielo y estaba cansado. Caminó tanto que había caído en una tierra cerca de un tapir y un erizo que lo vieron. Amigo, ¿estás bien? Le preguntó el erizo. He tenido días mejores, dijo Sid, mi manada me abandonó y creo que no estoy muy bien ahora. No te preocupes, de hecho Chuck y yo íbamos a la migración dado que unos seres extraños nos han estado cazando. ¿Te ves un buen tipo? ¿Quieres unirte a nosotros? Sid asintió y dijo, eso sería perfecto. El erizo y el tapir se llevaron muy bien con Sid y le platicaron muchas cosas haciendo que el perezoso sonría, al menos no le fue tan mal después de todo. Con Diego, él ya estaba curado de sus heridas y Soto le dijo que se habían ocupado de Manny y que aunque ya se lo iban a comer él había conseguido escapar, pero Soto le pidió que cobrara el favor, diciendo que vaya por el bebé de la primera película en venganza de que su padre mató a varios de su manada y usó sus pieles para vestir y lo trajera ante él vivo. Diego no quería hacerlo, pero Soto lo amenazó con buscar a Sid y matarlo si no lo hacía, por lo que Diego tuvo que aceptar de mala gana. Fue a por el bebé y aunque lo capturó, los hombres de la tribu le lanzaron flechas que mataron a Diego y salvaron al pequeño. Lo último que Diego pudo decir fue Sid y en eso murió. Los dientes de sable miraban gustosos de ver cómo los hombres se llevaban el cadáver de Diego y Soto dijo, obtuvo lo que se merecía, vámonos de aquí, dejando la aldea. Manny estaba ahora, lejos de ellos, aún más herido por el ataque de los dientes de sable y muriendo de frío. Estaba caminando hasta que cayó en una roca rendido y dijo, ¿cómo pude ser tan estúpido? Ahora mis amigos se han ido y todo ha sido por mi culpa, mi egoísmo, mi estúpida idea de protección hizo que mi manada se alejara de mí. Eli, Morita, Sid, Diego, perdónenme todos. Perdónenme. Gritó Manny llorando hasta que murió. La escena se nos enfoca después en el mismo árbol donde Scrat se había lanzado, pero la cámara se enfocó que en el acantilado ahí estaba la bellota hecha pedazos y el cuerpo de Scrat. Pensaba que se levantaría y que saldría como en las películas, pero no fue así. El cuerpo de Scrat estaba rodeado por un charco de sangre y con los huesos rotos y los ojos abiertos. La cámara se enfocó en Scrat muerto, mientras la pantalla se ponía en negro lentamente. Enseguida llegaron los créditos sin música ni animaciones, solo los créditos en un fondo negro. Entre los nombres que figuraban reconocí el de Chris Wedge y Carlos Saldana, directores de las películas de la Era de Hielo, hasta que la película terminó y me mandó al menú. Estuve impactado por todo lo que había visto e inconscientemente comencé a llorar. Guardé el disco en una caja y aunque traté de contactarme con los directores no me respondieron como era de esperarse, por lo que he conservado el disco por el momento. Al día de hoy me siguen gustando las primeras dos películas de la Era de Hielo, la tercera se me hizo entretenida como la última vez que la vi y la cuarta y quinta no me gustaron para nada, aunque a pesar de ello no volví a ver la saga con los mismos ojos por la película de Prehistoria.